9 de la mañana con 4 minutos, mi gente linda, mi gente, ya es viernes y el cuerpo lo sabe, por acá estamos emocionados también por esta linda mañana de sol que nos acompaña. Sin embargo, todos sabemos que estamos en Quito y que pues aproximadamente entre las 2, 3 de la tarde el cielo ya se empieza a poner absolutamente gris, así que tome precauciones, lleve saco, lleve sombrilla y lleve todo lo necesario para que este clima no nos sorprenda y pues estar protegidos. Quiero enviarles un gran saludo a quienes ya están conectados a través de la señal de Radio Pichincha y por supuesto de su programa de la comunidad, Las Guarmis del Barrio. Yo como siempre quiero iniciar diciéndole que por favor se evite multas. Nuevamente vi hoy un infractor del pico y placa. Recuerde que esta medida aún no se termina 9:30 de la mañana. Hoy los autos cuya placa termina en 9 y en 0 no pueden circular hasta las 9:30. Evítese pagar la multa de $67 y evite principalmente también que le retengan su vehículo. Y es que hablábamos de lluvias y yo quiero iniciar dándoles una gran noticia que nos llena el corazón, nos llena de alegría y satisfacción, y es que usted recordará que hace una semana yo visité precisamente el barrio cercano, aledaño al río Pita, en donde los vecinos nos denunciaban que existe un posible desbordamiento y que debido a la pronta ya llegada del fenómeno del Niño, que las autoridades han dicho que se viene con fuerza en octubre, pues este río podría desbordarse causando graves accidentes. Ya había pasado en el mes de abril, nosotros acudimos a ver cómo está el sector, cómo están las instalaciones y sí, es un río que necesita cuidado y mantenimiento por parte de las autoridades. Hicimos la denuncia, asistimos a conversar con los vecinos y pues ayer nos llegó un mensaje por parte de Jimena Solano, que es la vocera de este sector. Los habitantes aledaños al río Pita recibieron respuesta por parte de las autoridades. La vocera se comunicó con las Guarmis y nos agradeció. Nos dijo que Fabián Isa, el alcalde de Rumiñahui, ya se contactó con los vecinos del sector para llegar a un acuerdo, concretaron ya una reunión para buscar soluciones. Esto nos llena muchísimo, queremos reforzar nuestro compromiso con ustedes, reforzar nuestro compromiso con la comunidad para que sigan conectándose con las Guarmis, sigan conectándose con Radio Pichincha, porque acá queremos amplificar su voz, queremos buscar soluciones, denunciar a las autoridades lo que está pasando, porque es deber de ellos estar en el lugar de los hechos brindando soluciones a los habitantes. Ahí usted puede ver, para quienes nos ven a través del YouTube y de las redes, está la respuesta del municipio de Rumiñahui a los habitantes, a los moradores del sector del río Pita, quienes exigen que se solucione un río que está a punto de desbordarse. Ellos están desesperados a propósito de la llegada del fenómeno del Niño. Muchísimos abrazos a los habitantes, y es que a mí me llena muchísimo de orgullo y de satisfacción que obtengan respuestas a través de nuestro programa. Hoy viernes 29 de septiembre se conmemora también el Día Mundial del Corazón, y yo le quiero preguntar, ¿cómo anda usted en este aspecto? ¿Ya se realizó los exámenes correspondientes? Recuerde que lamentablemente las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. Y bueno, pues los expertos han dicho que para una detección temprana de estas enfermedades, algunos exámenes que debe realizarse son los electrocardiogramas, que miden la actividad eléctrica del corazón y que registra la información sobre el pulso y el ritmo cardíaco. También debe realizarse la prueba de esfuerzo cardíaco con un ejercicio que consiste en caminar en una cinta para correr o pedalear en la bicicleta estacionaria a medida que se aumenta el nivel de dificultad. Recuerde, el corazón, el principal órgano del cuerpo humano, y pues debe tomarlo con la mayor seriedad del caso, a estar pendiente y a estar alerta. También me alegra comunicarles que retornamos nuestras visitas a los barrios para escuchar sus denuncias, por supuesto. Por eso nuestro compañero, nuestro Juanbrito del barrio, como lo llamamos acá, Brian Paul Espinosa, se encuentra desde ya en la ferroviaria, en donde los vecinos hace meses denuncian que ya lograron en cierta parte que se repare una fuga de agua potable que existía en una de sus calles. Sin embargo,
hasta el momento no han reparado el partete y con las lluvias este problema será mucho más profundo, ya que también presentan problemas de taponamiento y de sumideros. Nos vamos a enganchar con Brian más adelante y nos va a contar todos los detalles. Se encuentra ya con los vecinos recorriendo el sector para contarnos la denuncia. También lo prometido es deuda, y es que la tarde de ayer nuestra compañera Vivi Erazo asistió a la marcha que se realizó en el centro histórico de Quito. Esto a propósito del día para exigir un aborto seguro, legal y gratuito para todos los cuerpos gestantes. Vivi estuvo en el lugar y pues recogió varios testimonios de las mujeres que acudieron a la marcha, esto tomando en cuenta que América Latina cuenta con la tasa de embarazos adolescentes más alta, se encuentra entre el primer lugar y el segundo lugar con la tasa de embarazos adolescente más alta. En esta edición, yo personalmente y mis compañeras pudieron observar cómo las demandas se centraron mayormente en la discriminación de las que son víctimas las mujeres empobrecidas, las mujeres racializadas, quienes tienen menos oportunidades para acceder a los abortos. Ya lo decían ayer las expertas de la ONU, aborto legal y seguro para todas las mujeres, no solo para las mujeres que tienen dinero. Vamos a continuación a escuchar los testimonios que Vivi Erazo recogió en la marcha a propósito del Día por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito. El día de hoy los estudiantes secundarias, las jóvenes, venimos a apoyar el Día del Aborto, porque sabemos que en los sistemas educativos no existe educación sexual y eso produce que haya embarazos adolescentes. El anterior año fueron más de 2.000 embarazos adolescentes y niñas y jóvenes que tuvieron que tener una maternidad forzada, una maternidad no deseada. Lugares clandestinos, arriesgar su vida, y es lo que nosotros no queremos. Queremos un Estado en donde proteja el bienestar de la mujer, en donde priorice esto, pero tenemos un Estado cómplice porque no informa. Hace rato ya se dijo que no es necesario tener requisitos para abortar, sin embargo el Estado, los medios de comunicación no informan sobre esto, siguen siendo culpables y siguen siendo cómplices de que niñas y adolescentes estén siendo embarazadas y que no puedan acceder a un aborto porque no informan. Sí, por supuesto, de hecho las estadísticas lo dicen, más del 80% de las niñas, mujeres y adolescentes que acceden a un aborto y son criminalizadas por acceder a este derecho se encuentran en las zonas rurales, y eso es sumamente grave, ¿no? A diferencia de las mujeres blanco-mestizas, incluso las mujeres que se encuentran en las ciudades que pueden acceder a este servicio, que incluso pueden pagar por este servicio y acceder a este derecho de manera muchísimo más segura, algo que no pasa con, digamos, el resto de mujeres. Considerando también que el 40% de las mujeres criminalizadas por abortar son mujeres afrodescendientes y el 100% de esas mujeres son mujeres empobrecidas. Entonces son estadísticas que alarman muchísimo y por supuesto hay que analizarlas desde todas las aristas posibles. La movilización está empezando, digamos, porque más antes no se podía abortar, había los abortos clandestinos, muchas mujeres morían y siguen muriendo porque no es ley el aborto todavía. Acá en el Ecuador está en parte contemplado el aborto, pero eso no es todo porque no hay todos los casos de violación que existen en el Ecuador. ¿Y cómo se ha aplicado la ley? Si bien ya ha dado paso la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, vemos que ahora muchos médicos todavía no acceden a practicar los abortos. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Que el machismo predomina todavía. Los cuerpos mismos de las mujeres, y estoy hablando en los casos de violación. Entonces, cuando hay estos casos, también a nosotros como población indígena, también nos exige, nos motiva, nos sentimos con esta, digamos, esta exigibilidad de estar aquí en las calles para reclamar al Estado, para que nos garantice el aborto libre, seguro y gratuito. Puesto que pertenecemos a poblaciones que históricamente hemos sido vulneradas en todo sentido, entonces sí es necesario que el Estado nos ofrezca el aborto, la interrupción del embarazo en casos de violación, y por qué no también en otros casos cuando como mujeres simplemente no queremos ser mamá, tenemos otros objetivos o tenemos otras metas, pero que bueno, ahora no queremos ser mamá.
9 de la mañana con 14 minutos, escuchamos ahí los testimonios de las mujeres que asistieron a la marcha por el aborto seguro, legal y gratuito. A propósito de las luchas de las mujeres que se conmemoran, esta noche habrá música y poesía para María Belén Bernal. Esto conmemorando el primer aniversario de su femicidio a manos del ex policía Germán Cáceres. Le recordamos que la cita es hoy a las 18 horas en el café de Juan Francisco Salazar y Tamayo. Qué importante continuar con estos eventos conmemorativos de las víctimas de femicidio, que si bien nada les va a devolver la vida, pues recordarle al Estado que a diario continuamos muriendo, continúan matándonos, continúan acosándonos, continúan haciéndonos muchísimo daño en el espacio público. Me informan que tenemos una llamada telefónica, pues qué gusto saludarles en esta mañana y que me acompañen hoy viernes, y quiero conversar con ustedes. Muy buenos días, ¿con quién estamos en la línea? Buenos días, les saludamos de acá de San Rafael, que en los días pasados ustedes tuvieron la gentileza de acudir a nuestra necesidad relacionada con el desbordamiento del río Pita, y queríamos agradecerles, ya que gracias a su intervención hemos podido conseguir que el municipio escuche nuestras súplicas, nuestro pedido. Entonces, bueno, tenemos este lunes una reunión para tratar sobre el tema y vamos a ver qué sucede. Ojalá las cosas se vayan solucionando. Y ya pues quería expresar mi agradecimiento a Evelyn, a Sofi, que siempre nos ha abierto las puertas de la radio para solucionar nuestros problemas. Realmente hemos vivido momentos muy difíciles, y gracias a la solidaridad de ustedes, pues creo que estamos llegando a un feliz término. De todas maneras, vamos a seguir pendientes en la lucha de esto hasta el final, y pues les seguiremos molestando de ser el caso. Espero que sigamos en esto, nos sigan apoyando hasta que todo se solucione. Mi vecina, ¿cuál es su nombre? Jimena es mi nombre. Jime, qué gusto saludarle. Sí, precisamente usted fue la vocera que nos comentó sobre esto y queremos, bueno, ya lo recordamos al inicio del programa, sin embargo, es importante recalcar que el fenómeno del niño no trae consecuencias únicamente para la costa ecuatoriana, también lo hace para la sierra, y el río Pita es uno de estos ejemplos. Exacto. Usted en abril ya había pasado este inconveniente, no obtuvieron respuesta, sin embargo, nos llenó el corazón, y hay que decirlo, el mensaje que nos envió ayer, que ya obtuvieron una respuesta por parte de las autoridades gracias a nuestra visita a la comunidad. Mi Jime, le enviamos un abrazo gigante y por supuesto estaremos pendientes también para ver cómo avanza, porque si bien ya tuvieron esta reunión, lo que a nosotros nos interesa son las soluciones concretas. Exacto. Que vengan de parte de las autoridades. Exacto, claro, por supuesto, les mantendremos al tanto, y mientras tengamos la predisposición de ustedes, de esa buena voluntad, vamos a seguir insistiendo hasta, como le digo, llegar a un feliz término. Hay que recalcar que hay gente bastante mayor aquí, gente postrada, gente con discapacidad, o sea, sí hay que preocuparse. Ya le digo, gracias a ustedes, no cambien esa esencia, sigan así con ese amor y servicio a la comunidad, a la humanidad, porque somos seres humanos y necesitamos también que las autoridades nos escuchen y nos den soluciones para tener unos días mejores dentro de toda la situación difícil que todavía la tenemos y estamos viviendo. No se ha saneado totalmente lo que nos pasó el 5 de abril, desgraciadamente. Así es. Mi Jime, qué gusto escucharle y qué gusto poder ser parte de estas soluciones. Le enviamos un gran abrazo desde las Guarmis y, por supuesto, de todos quienes hacemos Radio Pichincha. Vamos a estar muy pendientes. Que tenga un excelente día. Son las 9 de la mañana con 18 minutos y nosotros queremos comentarles nuestra siguiente temática, una temática social muy importante, y es que en los colegios, en las escuelas e incluso en las universidades hay gente que tiene que escoger entre almorzar y sacar copias para poder estudiar o pagar el pasaje para volver a su casa. Por esta y otras razones es complicado, y quien juzgue el tiempo que le toma a alguien graduarse o culminar sus estudios, pues desconoce la realidad. Por ello, incitamos desde este y todos los espacios a fomentar la idea de que no hay edad para estudiar, de que nunca es tarde para iniciar o retomar una carrera que por una u otra razón quedó pausada. Mariana Vera es un gran ejemplo de ello. Queremos mostrarles un video
video a continuación. Ella es alumna de segundo de bachillerato de la Universidad del Milenio Réplica, Eugenia Espejo de Babahoyo, provincia de Los Ríos, quien nos trae un mensaje sumamente importante. Escuchemos. Encontré con una estudiante de calidad en la unidad en réplica de Eugenio Espejo de la ciudad de Babahoyo de la provincia de Los Ríos. ¿Cómo se llama mi amiga? Yo me llamo Mariana Vera Catalina. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 61 años. ¿En qué curso está? En segundo año de bachillerato. ¿Cuántos hijos tiene usted? 7 hijos. 7 ya. Ya está. ¿Y sus hijos? Pero usted ahora está acabando sus estudios. Qué bien. Dele un mensaje usted a los jóvenes. Mándeles un mensaje. Dígales sobre Yo digo a los niños, a los jóvenes que están estudiando que no dejen de estudiar. Miren yo ahora, que cuántos años estoy para terminar mi bachiller. ¿Por qué dejan abandonado? Que siguen estudiando, que estudien un paraíso para uno. Ese fue el testimonio de esta adulta mayor que sabe que no hay edad, que no hay límites para cumplir un sueño ni para estudiar. La inclusión educativa es un proceso orientado a garantizar el derecho a una educación de calidad a todos los y las estudiantes en igualdades de condiciones. Esto considerando la equidad de oportunidades en la participación de los procesos integrales de aprendizaje. Para abordar más sobre este tema, nosotros contamos hoy con la presencia de nuestra invitada. Ella es Karen Avilés, es psicóloga comunitaria con quien vamos a abordar este tema. Vamos a ponerla ya en la pantalla del Zoom para darle la más cordial bienvenida y pues conversar sobre esto, ya que la exclusión, la discriminación no solo viene desde el ámbito educativo, viene también en el aspecto laboral. Hola Karen, muy buenos días, qué gusto saludarte, bienvenida a las Warmis. Hola, Eve. Qué gusto vernos de nuevo por aquí. Gracias por la invitación. Sí, bueno, con Karen ya hemos conversado mucho y es que ella tiene información sobre esto, ella sabe del tema, por eso la hemos traído, porque Karen, quiero que nos cuentes qué es lo que pasa en la mente de las personas que ponen letreros diciendo que necesitan una u otra persona, pero que solo sea hasta los 25 años y hasta los 30 años. ¿Por qué se dan todavía estas prácticas discriminatorias? Yo creo que tiene mucho que ver con cómo hemos clasificado médicamente el desarrollo, ¿no? Incluso desde la psicología, ¿sí? Entonces, digamos que las poblaciones jóvenes es el grupo poblacional más valorado, tienen un sentido de productividad, tienen un sentido de salud, ¿no? Mejor, un ritmo más rápido del trabajo. Y yo creo que ese es un tema, un prejuicio, ¿no? De cómo en este sistema hemos ido valorando la capacidad productiva del trabajo, ¿sí? Y eso va generando muchos problemas, ¿no es cierto?, con el resto de la población y en este caso con los adultos mayores, con el video que tú nos muestras, ¿no? Que termina teniendo una representación social, el adulto mayor tiene una representación social que se basa en la idea de que ya no son productivos, están retirados, de que no pueden cumplir las expectativas, de que no van a mantener un ritmo de trabajo, de que son seres pasivos, ¿no? Y esto viene mucho desde la perspectiva médica de cómo se aborda la adultez mayor y la vejez, ¿no? Que tiene esta idea de que son personas que tienen problemas de salud y que no van a rendir en los ambientes laborales. Por tanto, fíjate cómo esta transversalidad de la edad se genera como un elemento de discriminación hacia otros grupos poblacionales. Sí, Karen, exactamente. Y esto pasa también, puede ser en las instituciones educativas, que afortunadamente, no se conoce que hay un límite de edad para que alguien ingrese a estudiar, pero cuando ven a un alumno grande también como que lo discriminan, lo hacen de lado, sin saber que tal vez es una persona que necesita mayor apoyo, mayor inclusión para poder continuar, ¿no? E introducirse en el entorno educativo con mayor facilidad. Ajá. Sí, yo considero que como seres humanos tenemos el derecho al aprendizaje a lo largo de la vida. La edad no debe considerarse como un elemento discriminatorio para generar barreras o negar el acceso a la educación. Yo creo que el conocimiento es parte de los derechos humanos, ¿sí? Y las barreras infundadas es algo que nosotros debemos derribar como sociedad, porque evita que la educación sea contemplada a lo largo de
del desarrollo, ¿no? Los focos de educación siempre están contemplados hacia las bases del desarrollo tempranas, ¿no? Como la infancia, la adolescencia, e incluso se habla de los adultos, sí, pero nunca se toca el tema del adulto mayor y la inserción al tema educativo, al conocimiento en espacios formales y no formales. Fíjate que yo estaba revisando un poquito la página de la presidencia y ahí nos hablan de que los adultos mayores representan el 8,96% de la población y el 12,36% de las personas ha completado la secundaria, el 50% ha completado la primaria y el 27% no tiene educación. No hablemos de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Donde se encuentra la tasa de deserción educativa más alta, ¿sí? Entonces es súper complicado. Y cuando revisas el artículo 37 de la Constitución que habla sobre los grupos vulnerables, encontramos ahí al adulto mayor. Y es súper interesante que dentro de sus derechos no está contemplada la educación. Está contemplada la salud, el trabajo, el derecho a la alimentación, la jubilación, la rebaja en servicios, exención de los regímenes tributarios, incluso los costos notariales y el acceso a la vivienda. Pero no está contemplado el acceso a la educación en este grupo en este grupo, ¿no? Pese a que ellos son un grupo vulnerable. Ahora también esto se puede evidenciar de acuerdo a una discriminación por clase, porque si bien es alguien que tiene dinero también, puede contratarse un maestro privado, puede asistir a clases, bueno, pues individuales. Sin embargo, sabemos que las personas de clase media, de clase baja, no cuentan con estos privilegios. Entonces, ¿cómo incentivarlos también, no? Ya hablando un poco más de forma propositiva, ¿cómo incentivarlos a que pierdan tal vez la vergüenza, el miedo a terminar sus estudios? Porque seguramente muchos quieren hacerlo, muchos lo tienen pendiente, pero no lo hacen por un tema de vergüenza, podría ser, ¿no? Sí, sí, precisamente, ¿no? Justo te decía, ¿no? Que hay como una representación social del adulto mayor como una persona pasiva. Entonces, esto es súper complicado y creo que debemos cambiar esa representación que tenemos del adulto mayor a través de considerar que son personas que pueden ser física y mentalmente activas, que también eso les aportará a desarrollar un sentido de pertenencia al entorno familiar y social, ¿no? Y esta idea del ser pasivo reproduce la familia, reproducimos en los entornos laborales, etcétera. Es importante ver al adulto mayor como una persona que tiene un cúmulo de conocimientos y de experiencia que creo que debemos aprovechar, ¿no? Y se debe cuidar también desde la sociedad el acceso a la participación a todo nivel del adulto mayor, precisamente para que se forme un ambiente dignificador, ¿sí? La educación a lo largo de la vida puede brindar medios para alcanzar un equilibrio. Y creo que el adulto mayor puede alcanzar este equilibrio a través del trabajo, del aprendizaje y de mantener un ejercicio de ciudadanía súper activo, ¿sí? Y creo que además debemos pasar la barrera de la alfabetización, ¿no? Porque ahora las personas adultos mayores se puede trabajar mucho el tema de las habilidades cognitivas y esto es algo que puede como generarse a través de la educación y es una propuesta súper válida, ¿no? O sea, no dedicarnos solo a alfabetizar, sino a desarrollar otras habilidades en ellos. Y creo que esto va a disminuir mucho la brecha del encierro, la marginalización a la que están sometidos los adultos mayores luego del retiro, de la jubilación, pues, y también hay adultos mayores que no se retiran, ¿no? O sea, Claro. que de algún modo siguen, no tienen el privilegio de la jubilación y siguen insertos en la sociedad e incluso en el trabajo, de una forma no digna. Exactamente. Ahora, Karen, para ti y tú, ¿cuáles consideras que son también otras plazas en las que no solo los adultos mayores, sino también los adultos sufren discriminación? Como otras plazas no. Sí, Explícame otras un poquito plazas más más. allá de la educación, como estamos abordando ahora. O sea, creo que los adultos, creo que hay una discriminación referente a la edad, ¿no? Ujú. Ya esta idea del no ser productivo, eso creo que es un discurso del sistema en el que vivimos que es muy potente. Y claro, adultos desde los 50, 40, 50 años no encuentran un lugar para trabajar. ¿Sí? No encuentran un lugar para trabajar, se tiene esta idea que no se les puede formar, que ya vienen como con una mente muy inflexible, ¿no? Que no pueden adaptarse a las necesidades de los entornos laborales. Creo que también en los espacios, ¿no? O sea, cómo tenemos espacios alrededor de la ciudad que
no están hechos para los adultos y los adultos mayores, sí, que no pueden tener una integración. Entonces, la edad se vuelve un factor discriminatorio y yo creo que eso es algo que hay que superar en los trabajos y generar una visión más propositiva y de desarrollo, ¿no? Que no sea esta visión limitante, pasiva, de que la adultez se vuelve sinónimo de inutilidad. Exactamente, y a propósito de las cifras que mencionaste, que también, bueno, las teníamos, quería consultarte, a tu parecer, ¿sientes que las autoridades están implementando, sientes que este gobierno está implementando políticas públicas, espacios de inserción para los adultos mayores? Creo que no, creo que no, creo que están haciendo lo más básico, ¿no? Primero porque el Ecuador está atravesando una coyuntura política y social bien inquietante y mucho de los focos que se está trabajando hoy es la inseguridad, ¿no? Y mientras se trabaja la inseguridad desde las políticas del gobierno, la pobreza estructural se sigue asentando y se complejiza muchísimo la vida de los grupos vulnerables. Y uno de estos factores es la educación, ¿no? Y hemos escuchado muchísimo que hay recortes de presupuesto, etcétera. Entonces eso complejiza este espacio y la educación puede ser uno de los aportes a la salida de la cuestión de la pobreza estructural. Entonces, no creo que hay políticas, creo que se hace lo mínimo. Vi en un periódico digital un llamado a la inserción de la educación para personas jóvenes y adultas, pero realmente no es algo que llega a la comunidad. Sí, no es algo que llega a la comunidad y no es algo que las familias entienden, ¿no? O sea, también hay que romper este tema dentro de los núcleos familiares, ¿no? De que los adultos no pueden continuar educándose, de que no van a sobrevivir dentro de los centros educativos. Entonces también es cómo se concibe esos espacios y cómo la familia se vuelve un limitante para el acceso a la educación y reproducen la discriminación por edad. 9 de la mañana con 33 minutos. Muchísimas gracias, Karen Avilés, psicóloga comunitaria, por acompañarnos en esta mañana. Me quedo con eso, con que la edad no es un síntoma de improductividad. Karen, te envío un abrazo. Mis queridos amigos, mis queridas amigas de las Warmis, vamos a una breve pausa, pero ya volvemos desde la comunidad con Brian Paul Espinosa. Así es que uno de nuestros compromisos principales con ustedes, mis queridos vecinos, mis queridas vecinas, es visitar sus barrios para escuchar sus denuncias. Esta mañana, nuestro guambrito del barrio, Brian Paul Espinosa, se encuentra en la ferroviaria, en donde los vecinos hace 2 meses, por medio de denuncias, lograron que se repare una fuga de agua potable que existía en una de las calles. Sin embargo, hasta el momento no se ha reparado el partete y con las lluvias este problema será mucho más profundo. También tienen problemas con el taponamiento de los sumideros. Se encuentra Brian Paul Espinosa en el lugar para traernos los detalles de primera mano. Muy buenos días, mi querido guambrito del barrio. Qué gusto saludarte. Cuéntanos qué es lo que pasa en la ferroviaria a esta hora. ¿Qué tal, Eve? ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos y amigas de las Warmis de Radio Pichincha. Nos encontramos en el sector de la ferroviaria alta al sur de la capital con varios problemas que los vecinos nos han comentado y nos han reportado en este sector, entre ellos la inseguridad, falta también de obras y también el tema de las alcantarillas. Acá los sumideros están totalmente tapados, como podemos observar en cámaras, y también no hay las rejillas de las alcantarillas. Esto preocupa un montón porque ya se viene el invierno, el fenómeno del Niño, y obviamente con las lluvias que ya hemos registrado en la capital en las 2 últimas semanas, pues se complica también porque se tapan las alcantarillas y el agua se empoza y cae también a este callejón que preocupa también a los vecinos que viven en el mismo. Vamos a conversar con el vecino Iván, quien nos acompaña esta mañana para hablar un poco sobre esta problemática que aqueja a la comunidad. Vecino, muy buenos días, bienvenido, estamos en vivo para las Warmis. Buenos días, muchas gracias de estar aquí en este sector, la ferroviaria alta. Un agradecimiento a las Warmis del barrio. Sí, hemos pedido esta entrevista para poder hablar sobre los sumideros de agua potable del alcantarillado que están completamente tapados, y también aquí en este graderío se encuentra un hueco y porque vinieron a arreglar el agua potable, pero dejaron ahí haciendo un hueco.
Vamos también a conversar aquí con otro de los vecinos. Buenos días, bienvenido, estamos en vivo, cuéntenos su nombre. Sí, buenos días, soy morador de aquí de la Ferroviaria Alta, me llamo Marcelo Llerena. El vecino Marcelo, cuéntenos el problema con el tema de las alcantarillas, hace rato lo vimos incluso aquí un poco baldeando. Esta cuestión de las alcantarillas desde muchos años atrás, que se llevaron las rejillas y el problema es que está taponado. Y como ya estamos en invierno, pues el agua no sumerge ahí en los sumideros, sino que se va todo por la calle y se inunda la calle. Entonces tenemos este problema. ¿Y este problema ya ha sido reportado a las autoridades? Pasa por aquí continuamente el municipio, pero no destapan. No sé por qué. El asunto es de que hay que irse personalmente a dar parte de esto, qué sé yo, a la empresa que corresponda el arreglo para que vengan a solucionar esto. Porque así repentinamente, como le digo, pasan los carros del municipio y no prestan atención acá. Otra problemática también que tenía para comentar. Quería manifestar sobre esta cuestión de la luz del alumbrado. Mire, el poste ya está a 5 metros y ahí tenemos los cables de alta tensión, que aquí ya ocasionó una muerte de un vecino de aquí, porque está abajo. El señor, por destapar la cañería de la terraza del señor, metió una varilla y se le electrocutó, se murió el señor, y es por el problema de lo que se encuentra abajo. Quisiera que por favor, a ver si la empresa eléctrica igual nos da solucionando el problema del poste. El poste está hundiéndose, aquí ya no tiene ni 5 metros de altura. Entonces queremos que nos solucione esto de inmediato, porque corremos el riesgo. Aquí igual se llevan los cables de otras empresas, de Claro, de no sé qué empresas nomás están aquí de internet, todo eso. Queremos que por favor, a ver si la empresa nos presta atención para que nos solucione esto es de años. De hecho, vecino Marcelo, y yo quiero mi Guarmi y Eve, que observes cómo la cantidad de cables que hay acá en el poste que nos comentaba el vecino Marcelo, y de hecho están poniendo un cable más. Están acá justo trabajando una de las empresas de telefonía e internet, porque hay mucho cable, y eso también es hace rato vimos que un bus pasó y el cable estaba también como tendido, que puede ocasionar un accidente. De hecho, el tema de los cables ha sido también algo que ha llamado la atención de las autoridades del municipio capitalino, pues indican ellos que se trabajará en el programa de soterramiento de cables, pero sí es una problemática observar la cantidad de cables que hay acá, el poste que ya nos comentaba también el vecino Marcelo, y vamos nosotros a bajar hasta por este callejón precisamente para corroborar lo que nos comentaba el vecino Iván respecto a este hueco que se originó luego de que el mismo municipio vino a atender un tema de agua potable, entiendo, porque había una fuga de agua potable y lastimosamente no dejaron cerrando bien este hueco, y lo que ocasiona también futuros y posibles accidentes de estudiantes, de madres de familia, de padres de familia, de jóvenes que atraviesan esta parte del callejón. Vamos a observar, aquí nos va igual a comentar el vecino Iván. Así ha quedado, ¿no? Y ellos han tenido que improvisar, de hecho, esto lo pusieron ustedes. Nosotros pusimos esto, sí. Nosotros pusimos porque la fuga de agua estaba aquí localizada. Y entonces la empresa de agua potable vino, arregló esa fuga de agua, pero dejó todo destapado. Y nosotros hicimos esto más o menos adecuando para que los niños y la gente que pasa por aquí no se caiga, pero ahora con las lluvias está viniendo el agua y se va por ahí, no sé a dónde se vaya, pero el agua se va por ahí, y eso me imagino después causará más daños irreparables, me imagino, porque tendrá que abrir bastante para que puedan localizar cómo se está yendo el agua hacia las partes bajas, ¿no? Resolvieron el problema de esta fuga de agua, pero dejaron otro inconveniente, que es no haberlo cerrado por completo, y ellos han tenido que improvisar estas tablas, porque como podemos observar, ahí baja por ejemplo una persona de la tercera edad con una niña también que va a su institución educativa, y tienen que sortear, como podemos observar en este instante, el
el hueco que hay acá. Para eso el vecino Iván ha colocado estas tablas, pero obviamente no es una garantía, pues en cualquier momento puede existir un accidente. Y el problema también se agrava, puesto que las alcantarillas tapadas, el agua que se empoza, el agua lluvia que baja, viene hasta aquí, hasta este lugar, este callejón, y obviamente también se inunda este sector. Este es el llamado entonces de la problemática que viven los vecinos acá. Está el vecino Iván, que nos comenta, también sumado a la inseguridad que está atravesando también por la falta de alumbrado. Sí, vecinos, porque esta vez en esta casa han abierto la puerta y se robaron esta casa. Entonces lo que pasó es que aquí no existe un buen alumbrado de público y no alumbra, y aquí justo en esta esquina de esta escalinata los delincuentes se sientan a fumar o a robar, y la gente que sube y baja también es asaltada. Entonces es necesario poner un alumbrado público más fuerte que alumbre, y que haya vigilancia policial también, que se den una vuelta. Nos comentaban que a su padre también le habían asaltado. Sí, unas 2 veces le asaltaron aquí, justo entrando a mi casa, porque está aquí, pero como a veces este alumbrado no funciona bien y está a oscuras, entonces es presa fácil de los delincuentes. Son estas 3 cosas puntuales entonces, queridos amigos y amigas. El tema de que no está bien acabado la reparación que hicieron, y hay un hueco enorme que preocupa a la gente que transita por este callejón. El tema del alambrado, hay muchos cables, el poste, que de hecho podemos observar a mis espaldas cómo han puesto la escalera para seguir colocando un cable más de internet, telefonía, y el tema de la inseguridad sumado a la problemática de las alcantarillas, los sumideros completamente tapados y sin sus rejillas respectivas, que también es un riesgo para las lluvias en este sector con la llegada del invierno. Con este reporte comunitario yo regreso contigo, Eve, a estudios, pues, y haciendo el llamado a las autoridades. Mi querido Iván, si me acompaña, para que puedan atender estas problemáticas. Sí, muchas gracias a Radio Pichincha, a las Guarmis del barrio, y reiteramos otra vez que nuestro objetivo es estar velando por la seguridad de la comunidad y por el bienestar de los vecinos y vecinas. Por favor, a las empresas que sean necesarias, que nos escuchen, al señor alcalde Pavel Muñoz, para que nos dé oído a nuestras necesidades inmediatas. Muchas gracias a ustedes. Gracias, vecino Iván, por su reporte. Ya saben, nosotros siempre puestos a atender cada uno de sus reportes, e iremos a su comunidad. Con este llamado entonces a las autoridades desde la Ferroviaria Alta, yo regreso contigo, Eve, Estudios. Muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Bryce. Muchísimas gracias. Importante información que se genera a esta hora desde la Ferroviaria, en donde los vecinos denuncian que si bien obtuvieron respuestas de un servicio, pues otro servicio quedó completamente descuidado. Un llamado a las autoridades. Ustedes pudieron observarlo. Es un callejón bastante peligroso en donde circulan mujeres, niños, ancianos, y pues en cualquier momento esto puede provocar un fatal accidente. Por favor, el llamado a las autoridades y a nuestros vecinos también. Vamos a estar pendientes, realizando seguimiento a este tema, así que cualquier información estamos aquí para escucharlos todos los días. Quiero también saludar a nuestros amigos que están acompañándonos en nuestra transmisión de YouTube. Por acá, Lucho Tinoco nos dice: Evelyn, un cordial saludo desde Calderón, la parroquia rural más chévere. Así es, una de las parroquias rurales más lindas de Quito, ¿no? Por acá también Miriam Moreno nos dice: qué pena, porque no hay ningún otro noticiero que amerite verlo por estos temas. Bueno, muchísimas gracias. Envíennos sus denuncias para nosotros continuar con nuestro trabajo. Manuel Alfonso: los niños y niñas son una prioridad, son el centro de acción pública y social. A los tiempos, una entrevista alentadora sobre un tema trascendental. Muchísimas gracias. Rosa Ponce: ¿alguien puede avisarme por qué no vemos ni escuchamos a Sofi? Pues sí, le comento, mi querida Rosa, Sofi está en un viaje, entonces esta semana estamos por acá nosotros reemplazándola mientras regresa. Ya se reincorpora la Sofi el jueves acá a las Guarmis. Por acá Luis Guerra nos dice: xenofobia, exclusión, discriminación, misoginia, machismo son los instrumentos
ideológicos que rayan en la vulneración a los derechos humanos, que no nos llevan a descolonizarnos. Efectivamente, mi querido vecino Cecilia Bajo, muy buenos días, gran personal de la prestigiosa Radio Pichincha, que tengan un maravilloso fin de semana y que Dios los bendiga. Muy buenos días, también importante reflexión sobre el adulto mayor. Hay escasos programas que atienden a estas personas, pero los mantienen como personas pasivas y no activas. Efectivamente, un llamado a las autoridades y a la sociedad también, ¿no? Todos somos un conjunto para contribuir con la inclusión, con la empatía, con la solidaridad, pero sobre todo con el respeto a nuestros queridos adultos mayores, que son muy valiosos, muy sabios, muy inteligentes, llenos de energía, llenos de vida, así que merecen las mismas oportunidades que cualquier otra persona. A continuación, queremos dejarles con una entrevista que realizó nuestra compañera Sofía Montoya. Continuamos con las denuncias, y es que María Gabriela Mena es presidenta de la Asociación de Posgradistas del Ecuador. Estos posgradistas se encuentran denunciando explotación y falta de garantías para continuar con sus especialidades. Vamos rápidamente a escuchar esta denuncia. En este espacio de las Guarmis queremos conversar con la presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, María Gabriela Mena. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hace varios días hubo ya una protesta en las que hacían planteamientos para que se revise su situación como posgradistas. Ustedes son médicos ya que están trabajando, pero bajo unas condiciones que ustedes no consideran justas. Bienvenida, María Gabriela. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Primero agradecer a Radio Pichincha por este espacio que nos brinda a los médicos posgradistas. Yo soy María Gabriela Mena y represento a la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas. Nosotros, partiendo de que ya somos profesionales médicos de tercer, cuarto nivel, un médico posgradista es aquel que ya tiene una profesión, ya se graduó bajo todos los requisitos de ley y ahora tiene que acceder a un posgrado médico en cualquiera de las especialidades. Básicamente esto sería sencillo, pero no es así. En nuestro país los procesos para que nosotros accedamos a un posgrado son bastante engorrosos, no hay una adecuada planificación para que nosotros podamos llegar a acceder. Podemos pasar años en el sistema siendo médicos residentes asistenciales, sin un trabajo, incluso antes de acceder a un posgrado. El momento en que nosotros accedemos, pues nos presentamos con otro tipo de limitantes, principalmente la limitante es la situación económica, que es la que nosotros vivimos. Actualmente nosotros podemos decir que somos más de 1.500 médicos o trabajadores no remunerados. Al momento no contamos con seguridad social, no contamos con ninguna garantía o derecho que nos ampare, pero pese a ello nosotros estamos brindando atención en las instituciones de salud, tanto públicas como privadas de todo el Ecuador. Entonces nuestra lucha en este momento es hacernos visibles y que esto que nos está ocurriendo cambie, esto que nos está ocurriendo sea el detonante para que tengamos un posgrado justo, un posgrado con garantías, un posgrado que avalice a todos nosotros, que tomando en cuenta que nosotros somos ciudadanos de aquí, nos merecemos los derechos de ley, y además de ello no estamos solos, nosotros somos madres, padres de familia, somos cabezas de hogar, nosotros venimos de provincia, en mi caso yo no soy de aquí de la capital, yo soy de la ciudad de La Tacunga, y así como me pasa a mí, les pasa a cientos de compañeros que tienen que emigrar desde sus ciudades de origen y venir hacia acá a la capital. Expliquemos un poco mejor, a mí me parece importante que podamos detallar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cuál es el proceso para la formación de un posgradista? Porque muchos dirán, bueno, la carrera de médico, de médica, siempre ha sido muy compleja, siempre ha sido de muchas horas de trabajo, muchas horas de estudio, pero estamos hablando que esto lo que significa y en lo que se traduce es que hay un privilegio de quienes pueden de alguna forma vivir sin tener que cubrir otros gastos o que ya los tienen cubiertos de algún otro lado frente a los que no pueden hacerlo y no pueden acceder a una especialización, ¿no? Sí, así es. Básicamente nosotros como posgradistas tenemos un horario arduo de labores. ¿Ya? Normalmente un trabajador, según estipula nuestro reglamento actual, que es el cual está mediado por el Consejo de Educación Superior,
Ese reglamento nos dice que el posgradista debe cumplir un porcentaje del 80% que corresponden a 64 horas laborales en las actividades asistenciales y un 20% que corresponde a 16 horas, los cuales son de docencia. Eso a la práctica no se hace efectivo. ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos más de 100 horas solo en actividades asistenciales. En todas las exactamente, en todas las especialidades. Cubrimos horas o cubrimos turnos de más de 30 horas, turnos extenuantes, turnos donde no podemos comer, turnos que incluso no nos amparan el hecho de que nosotros nos podamos enfermar. Nosotros también somos seres humanos, nos podemos enfermar, necesitamos certificados médicos, etcétera. Entonces, eso no nos cubre la ley. Nosotros no tenemos permiso absolutamente para nada. Incluso incurren en que no hay una adecuada cobertura de los permisos de maternidad para las compañeras que cursan un posgrado y están embarazadas. Básicamente, estamos en medio de una esclavitud dentro del sistema de salud. Nosotros estamos normados por dos organismos. Primero es el Ministerio de Salud Pública y el Consejo de Educación Superior. El Consejo de Educación Superior tiene una normativa que nosotros somos la que acatamos nosotros y las entidades que dan la docencia, que son las universidades. Básicamente esta normativa fue reformada en el 2017, que es la última reforma que tienen estas normativas. La primera es del Consejo de Educación Superior y la segunda es de las normas de unidades técnicas, donde nos definen qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Pero básicamente en ninguna de ellas a nosotros se nos avaliza como profesionales de la salud. En ambas normas a nosotros se nos determina como estudiantes. Entonces nosotros no podemos trabajar como estudiantes sin ser tomados en cuenta como ya profesionales. Como le había mencionado al inicio de la entrevista, hay mucha gente que tiene ya títulos de tercer, cuarto nivel. ¿Cómo puede ser alguien que ya tenga esta trayectoria ser considerado como un estudiante de pregrado, un estudiante sin las suficientes sin las suficientes garantías, pero sí con las responsabilidades que nos otorgan a nosotros? Porque nosotros nos encontramos al frente de los turnos hospitalarios, atendiendo a pacientes, dando consulta externa, entrando a quirófanos, entrando a salas de parto, haciendo una serie de actividades de las cuales nosotros somos responsables, pero somos vistos como estudiantes. ¿Por qué? Porque un estudiante no tiene que darse los derechos de ley que corresponde. Entonces ese es el planteamiento que nosotros tenemos. ¿Y quiénes se benefician? ¿En qué tipo de hospitales están ustedes generando este trabajo gratuito? Porque al final, claro, mientras también están haciendo su posgrado, están haciendo no solamente cosas de su especialidad, sino turnos completos en muchas áreas. Claro. Bueno, eso es lo que habíamos mencionado. Nosotros somos el motor principal de funcionamiento de todas las entidades públicas y privadas, hablando a nivel salud, hablando del Ministerio de Salud Pública, o sea, hablando del IES. 1.500 profesionales posgradistas que no cobran un sueldo, que están en estos hospitales. Exactamente. En el caso de los hospitales privados y de los públicos también, se ahorran pagar estos médicos porque ustedes están haciendo esta mano de obra gratuita. Exactamente. Nosotros lo que estamos haciendo es asistiendo, realizando nuestras labores bajo el precepto de ser estudiantes, pero cumpliendo una totalidad de horas que excede lo que ya establece el reglamento, y aún así sin ningún tipo de remuneración o sin ningún tipo de derecho que nos ampare. Parte del Ministerio de Salud Pública, del IES y algunas entidades de la red pública de salud, del EREPIS, nosotros estamos ahí y somos profesionales que ya son profesionales en formación, de especialización. Hablábamos también que a nivel de Latinoamérica somos el único país que estamos bajo esta situación precaria con los profesionales de salud. Colombia en el año 2020 ya tuvo una aprobación de una ley para los posgradistas. Argentina tiene su ley, Chile tiene su ley, todos tienen una ley. Nosotros tenemos un reglamento que es el del Consejo de Educación Superior, que únicamente fue modificado en el 2017 y no nos cubre en ninguna de las garantías. Entonces buscamos nosotros una ley de posgradistas o una ley de posgrado de especialidades médicas, de la cual nosotros pues tengamos las obligaciones de ley que nos corresponden, pero también nos veamos beneficiados por los derechos y garantías que el Estado debería brindarnos, que el Ministerio de Salud debería brindarnos y que el gobierno debería brindarnos por la delicada función que nosotros representamos acá. ¿Durante la pandemia también estuvieron activos o ahí también se les consideró estudiantes?
Prácticamente en la pandemia, como ustedes bien sabrán, como nosotros sabemos y lo vivimos en carne propia, fue una época bastante oscura para el país, hablando de economía y salud. Pues estuvimos al frente todo este tiempo y estuvieron posgradistas que en su época ellos empezaron esta lucha que nosotros hoy continuamos, y gracias a la lucha que se dio durante el transcurso de la pandemia, donde ellos no tuvieron equipos de protección, no tuvieron garantías por parte del gobierno, tuvieron que hacer una presión para que se active la ley humanitaria que fue dada en este momento. Aún así, durante la ley humanitaria y durante todo el proceso que luego siguió, seguimos siendo estudiantes. Nunca hemos dejado de ser estudiantes para el gobierno, para los entes que nos regulan. Entonces nosotros queremos que eso es lo que cambie, porque no queremos una ley que dure 2 años y se derogue, no queremos una ley que sea temporal. Nosotros buscamos una ley que nos ampare a mí, que me ampare al médico asistencial que está trabajando en provincia, al médico rural que está trabajando en el oriente, que está trabajando en el último lugar del Ecuador, al médico, al interno rotativo que está saliendo en estos momentos a acabar sus estudios, al externo que está cursando su pregrado, y a todos los que quieren en algún momento realizar una especialidad médica. Pienso que no debería ser un gasto para el gobierno, sino una inversión, porque al final, en un estado donde no tengamos una adecuada educación y salud, no estamos hablando de algo seguro, de un estado que nos esté brindando las garantías suficientes. Para entender un poco mejor, ¿cuánto cuesta un posgrado y dónde o quiénes pues dictan estos posgrados? ¿Son de acceso público o son necesariamente pagos? Básicamente nuestros posgrados duran, dependiendo de la especialidad, de 4 a 5 años. De estos 4 a 5 años nosotros nos debemos a una universidad. Entonces esta universidad es la que solicita a los posgradistas, llama a los concursos de mérito y oposición, que es donde nosotros pasamos, tomando en cuenta que son cerca de 500 personas para 10, 15, 12 plazas de cada especialidad. Pues ellos son los entes que filtran a las personas que van a luego ser posgradistas. Es un costo aproximado de, en total, unos $8,000 a $10,000 al año, lo cual básicamente, tomando en cuenta, como le he mencionado, que hay personas de fuera de la provincia, hay personas que arriendan el gasto de la comida, manutención, etcétera, uniformes, y todo lo que implica acceder a un posgrado, es cerca de $60,000 a $70,000 el costo total. Entonces, todos los posgradistas, nadie, pienso, con la situación económica actual, podemos disponer de ese dinero. Entonces, siempre hemos buscado tratar de ver otras alternativas, ¿no? Por este sueño de la especialización. Pienso que no deberíamos elegir. Muchos se financian con créditos. Exactamente. Pienso que no deberíamos escoger entre comer un día y estudiar, porque es algo que va a beneficiar al país en general, que haya médicos especialistas que se formen aquí para dar salud aquí. Ese es el problema principal, que nosotros nos endeudamos, hacemos préstamos. Muchas de las personas, en realidad, al no tener una adecuada economía que lo sustente, pues tiene deserción a nivel estudiantil. Intentan, ingresan, pero luego tienen que retirarse, ¿no? Exacto. Al paso del tiempo, lo que hacen es retirarse y dejan sus sueños a medias, sus objetivos a medias, y pienso que si es que nosotros, o si es que el gobierno invierte mucho dinero en otro tipo de actividades que no benefician al país, pues deberían fijarse de esta realidad y tratar de hacer algo al respecto. ¿Tendría que subir el gobierno o también los hospitales donde ustedes realizan, los hospitales privados donde realizan este servicio? Por lo general, en los hospitales privados, más que los públicos en este momento, los privados brindan becas a los posgradistas, pero tomando en cuenta que es un importe que no se visualiza al trabajo que realiza el posgradista, pues vemos que debería tomarse en cuenta el trabajo a nivel de la parte pública, para que sea un pago
adecuado al trabajo que nosotros realizamos. Entonces eso debería ser normado por el Ministerio de Salud y por los hospitales, más que por las universidades. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y pues ahí está esta denuncia que se plantea y no sé si van a tener próximas acciones, actividades en las cuales también la ciudadanía pueda activarse de alguna forma. Sí, bueno, también queríamos hacer énfasis en cierta parte de esta denuncia. Muchas de las veces en las unidades hospitalarias, aparte de la situación médica, económica, que yo sé que es algo importante, también los médicos cursan con situaciones de maltrato, misoginia, falta a los derechos propios de nosotros como desarrollo de profesionales y derechos humanos. Entonces pienso que es algo que debería ser analizado y que debería ser tomado en cuenta por el gobierno, por las autoridades de turno y por toda la ciudadanía. Nosotros vendremos haciendo más actividades que coordinaremos con nuestros compañeros como plantones, vigilias a nivel nacional, porque nuestra voz debe ser escuchada y somos los quienes trataremos de que este objetivo. ¿Por parte de las autoridades ha habido alguna apertura? En realidad nosotros tuvimos una reunión después de un plantón que se realizó el 20 de septiembre en Carondelet, que fue un plantón a nivel nacional. Se realizó en distintas provincias, pero la principal fue acá en la ciudad de Quito. Tuvimos un acercamiento con el Ministerio de Gobierno y directamente con la Secretaría de la Presidencia. Se realizaron algunos acuerdos, dentro de los cuales está presentar un proyecto de ley ya de posgrado, el cual va a ser analizado por los entes que antes le mencioné. Y pues la idea es que mediante esta visualización, tanto para las autoridades que entran en funciones y para el gobierno que sale, que debería realizar sus funciones hasta el final, vamos a tratar de cumplir nuestros objetivos y llegar a la ley de posgrado para todos. Muchísimas gracias, María Gabriela Mena, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, en este espacio de las Guarmis, contándonos qué es la realidad del personal médico que nos trata. Son quienes están en contacto con nosotros, con nuestras familias, cuando requieren alguna atención en los hospitales públicos y privados. Lamentable escuchar la información que nos trae Sofía Montoya a esta hora, y es que más de 1.500 posgradistas cumplen la tarea de los médicos, hacen las labores totales de un doctor, pero sin remuneración ni derechos. Qué lamentable, vamos a estar pendientes de este tema. Son las 10 de la mañana con 4 minutos, mi gente bonita de las Guarmis. Me voy a una pausa, pero no se vaya, porque ya regresamos con muchísimo más. Son las 10 de la mañana con 7 minutos, continuamos acá con las Guarmis del barrio a través de Radio Pichincha. Qué gusto contar con su sintonía en este viernes tan importante, y es que se conmemoran varias fechas, ¿no? Este viernes nos trae varios días que hay que resaltar. Hoy también es el Día Internacional de la Concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentos. Y es que, ¿qué pasa con esta grave problemática? El desperdicio de alimentos en el mundo se está convirtiendo en un problema de peso. Según el Índice de Desperdicio de Alimentos de 2021, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el mundo se desperdician 931 millones de toneladas de alimento cada año. Imagínese usted, es decir, un 17% del total disponible para los consumidores. De estos, 569 millones proceden de hogares, y la cantidad restante se atribuye a los restaurantes y otros servicios de alimentación, también al comercio minorista. A nivel mundial, per cápita, cada año se desperdicia 121 kilogramos de alimentos. Pero, ¿qué tan derrochadores son los países cuando se trata de los alimentos? Las cifras absolutas más altas del desperdicio se registran en países con más de 1.000 millones de habitantes. Obviamente, se calcula que China desperdicia 91.6 millones de toneladas de alimentos al año, mientras que India desecha 68.8 millones de toneladas. Estados Unidos también está en la lista, con un poco de calificación más baja. Sin embargo, Estados Unidos desperdicia 19.4 millones de toneladas de residuos alimentarios. Pero, ¿qué pasa también en América Latina?
América Latina, Brasil y México producen aproximadamente 12 millones de toneladas anuales. España, por su parte, genera 3.61 millones de alimentos desperdiciados. A propósito de esta mañana y de esta fecha, el Banco de Alimentos de Quito realiza un evento de donación que busca beneficiar a más de 5.000 personas de la capital. Aquí se podrá conocer la gestión que impulsan para reducir el hambre en el país. Esto gracias al apoyo de la empresa privada y más de 700 voluntarios que mensualmente trabajan con esta institución. Para ampliar detalles sobre esto, nos acompaña el director del Banco Mundial de Alimentos, José Luis Guevara, a quien ya lo vamos a tener en pantalla para darle la bienvenida, siendo ya las 10:10 ¿Me confirman si lo tenemos? Si ya tenemos a José Luis Guevara para hablar precisamente sobre este desperdicio. Ya lo tenemos, José. Muy buenos días, bienvenido a las Warmis. Buenos días, muchas gracias por la invitación. José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, hablemos un poco de cifras, ¿no? ¿Cómo se encuentra el desperdicio de alimentos en nuestro país? Sí, mira, dentro de nuestro país las cifras de desperdicio de alimento son muy incipientes. La FAO únicamente menciona que Ecuador está entre los dos países de América Latina, en segundo lugar entre los países de América Latina que más desperdician alimentos. Sí, nosotros, de acuerdo al trabajo que vamos realizando, calculamos y estimamos que en Quito se desperdician al menos 400 toneladas de alimento cada día. Sí, es un índice alarmante de desperdicio de alimento, mientras por el otro lado los índices de hambre son cada vez más fuertes y están en crecimiento. De acuerdo, José, ¿cómo se mide este desperdicio? Es decir, ¿qué parámetros, qué estudios realizaron y desde dónde proviene el mayor desperdicio de alimentos acá? Sí, los estudios sobre pérdidas y desperdicios de alimentos los realiza principalmente la FAO. Sí, de estos estudios, las conclusiones de estos estudios dan que en general en el mundo se pierden alrededor de 45% de las frutas, de las hortalizas y tubérculos que se producen. El 35% de pescados y de mariscos, ¿sí? El 30% de cereales, el 20% de carnes, el 20% de productos lácteos se desperdician, entran dentro de estas estadísticas de pérdidas y desperdicios de alimentos. A la larga esto lo que es un consumo ineficiente de recursos y todo termina en que se despilfarran 1.4 billones de hectáreas de tierra, el 28% para producir la comida para la población no está siendo aprovechada. Sí, y por último se traduce todo esto en dinero también, ¿no? 2.6 billones al año de dólares se genera en pérdidas económicas este tema de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Qué alarmantes estas cifras, tomando en cuenta que Ecuador es un país al que no necesariamente le sobran los recursos, ¿cierto? Que hay personas que no tienen que comer, personas que viven con $2 al día, mientras existen toneladas de alimentos desperdiciados. José Luis, es importante también crear conciencia en los hogares. ¿Qué hacer para que las personas no desperdicien, no desechen los alimentos y los aprovechen al máximo? Exactamente como tú mencionas, ¿no? Primero es tomar un poco de conciencia sobre datos tan alarmantes de pérdida y desperdicio y luego confrontar frente a una realidad de gente que está sufriendo hambre. Igual la FAO señala que 821 millones de personas están sufriendo hambre. Esto ya un poco para sentarlo en la realidad. Si es que nosotros juntáramos a toda esa población que mencionan, ocuparían toda Centro y Latinoamérica, ¿sí? Es un índice de población súper grande que está sufriendo hambre en el mundo. Entonces, si hay alimentos que se están desperdiciando, ¿cómo puede haber hambre? Hay suficiente alimento para absolutamente cubrir a toda la humanidad. Sin embargo, hay hambre. El problema del hambre no pasa por un tema de falta de alimento, pasa por un tema de distribución. Y de acuerdo, de mala redistribución.
Exactamente, y también a un nivel de conciencia, ¿no? No es solo una problemática que atañe a los gobiernos, a las instituciones, sino también a un tema personal, porque siempre le digo a la gente, mira, nosotros mismos en este momento, si nos ponemos a pensar en nuestras lacenas, en nuestra casa, siempre hay un producto que nosotros compramos y no consumimos, y en alguno de los casos miramos que ya está caducado y luego lo que hacemos es tirarlo a la basura, sí, de todas las personas con las que nos topamos, no hay una sola que haya podido decirme que nunca se ha topado con esta realidad, que haya tenido que tomar alimento de sus cocinas y tirarlo directamente a la basura porque se le caducó. Entonces es un tema de conciencia, como decimos, que parte desde la individualidad, ¿sí? Si nosotros planificásemos mejor nuestras compras, si planificamos el alimento que vamos a consumir durante la semana o durante el mes, si fuésemos un poco más conscientes y menos exigentes a nivel de la estética de los productos, porque nos volvemos como consumidores cada vez más exigentes. Si el producto tiene un pequeño desperfecto, no, ya no lo queremos. No estamos valorando la capacidad nutritiva o de alimentar, sino la capacidad estética del alimento. Y esos son los factores entre los factores que también van incrementando este tema de la pérdida y desperdicio de alimentos. Entonces, sí podemos aportar también desde nuestra individualidad a cambiar estas cifras y esta realidad. De acuerdo, acá el llamado es a la individualidad, sin embargo, yo considero que no hay que quitar tampoco la responsabilidad al gobierno, ¿cierto? ¿Cuáles son las acciones que se deben realizar también desde las instituciones públicas, desde los gobiernos, para evitar esta problemática o por lo menos para tratar de reducirla? Así es, en el tema público, en el tema privado, ¿no? Es como en escalada, partir desde nosotros, luego partir hasta el sistema privado, el sistema público. Desde el gobierno para colaborar con esta problemática, a lo que está llamado el gobierno es a generar política pública e incentivo fiscal. Política pública que ayude a combatir esta problemática e incentivo fiscal también, ¿no? Porque hay empresas hay empresas que están haciendo un buen tema de responsabilidad social empresarial, contribuyendo y ayudando a que otras personas coman. Entonces, sí debería generarse incentivo fiscal para este tipo de empresas e inclusive para que más gente se una a lo que hacemos. Porque el problema de hambre es tan fuerte, te cuento que después de la pandemia, sí, el tema de hambre a nivel de Latinoamérica ha retrocedido entre 10 y 20 años, dependiendo de los países, sí, 10 y 20 años de todas las iniciativas que hubieron, la Agenda 2030, los ODS, todos los organismos que estamos luchando en contra del hambre, sí, retrocedimos como 10 años en temas de hambre después de la pandemia. Es crítica la situación, entonces es necesario que todos los actores se junten en torno a este tema. Mira, nosotros estamos entregando entre 10 a 15 toneladas de alimento al día a organizaciones que atienden población vulnerable, llámese niños en abandono, personas de tercera edad, personas con enfermedades catastróficas o discapacidad. Entonces, y con estas 10, 15 toneladas que entregamos, no avanzamos a cubrir el 5% de la población que realmente está sufriendo de hambre. Entonces, no hay alimento que nos alcance. Y sí es un llamado a juntarnos todos los actores como para generar conciencia de si no hay una falta de alimento, que sería otra la problemática, pues empezar a preocuparnos para que todos los actores de la sociedad empiecen a apuntalar una distribución más justa del alimento. De acuerdo, qué importante esto de la redistribución justa y equitativa y también de la soberanía alimentaria. A propósito de esto, esta mañana el Banco de Alimentos se encuentra realizando un evento, ¿no? Quiero que nos cuentes un poquito más para que la ciudadanía lo conozca. Sí, generalmente siempre nosotros aprovechamos de estos días en que los medios de comunicación y la sociedad en general un poco toman más atención y generamos un poco más de conciencia en esta problemática. Entonces, es bonito contarles, por ejemplo, que no solo depende de las empresas de alimentos o de supermercados o gente que está directamente relacionada con este tema. Hoy estamos generando un programa aquí en el Banco de Alimentos. Sí, tenemos un evento porque
se ha juntado a esta lucha contra el hambre empresas como Electrolux, por ejemplo, sí, que no tienen una línea directa de alimentos, pero pero tienen relación, como muchos de los sectores empresariales con los que nos apoyamos. Entonces, ellos lo que han hecho es de realizar, y esto es bonito resaltar, ¿no? Porque a veces nosotros donamos de lo que nos queda, que no estoy atacando eso, no está mal, pero a veces genera también muchísimo valor el hecho de desprendernos no de lo que nos queda, sino de algo que es nuestro para poder ayudar a alguien más, ¿sí? En este caso, Electrolux está haciendo una donación de electrodomésticos y artefactos totalmente nuevos que habrían podido estar dentro de su cadena comercial, pero no, se están desprendiendo y los están donando a 7 organizaciones sociales. ¿Para qué? Para que puedan conservar mejor el alimento, para que puedan procesar este alimento de mejor manera. Entonces, desde diferentes actores de la sociedad, pues podemos nosotros contribuir y generar impacto en la sociedad que en este momento está sufriendo situaciones críticas de vulnerabilidad. Entonces, en eso estamos el día de hoy. Listo, José Luis. Qué gusto conocer de estas iniciativas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Te enviamos un abrazo. Son las 10 de la mañana con 20 minutos. Mi gente bonita, se nos terminó el tiempo. Sin embargo, les quiero recordar que este domingo, a través de la señal de Radio Pichincha y de Telesur, se va a transmitir el detalle a detalle del debate presidencial. Este domingo 1 de octubre será el debate entre Luisa González y Daniel Noboa. Empezará a las 19 horas, durará 2 horas y los candidatos hablarán de seguridad, problemáticas sociales, economía y política. No se lo pierda a través de la señal de Radio Pichincha. Les envío un gran abrazo y nos escuchamos el lunes.